Vamos a comenzar a hablar ahora en esta ocasión de cómo llevar efectivamente el home office. Y vaya, no es un tema que yo creo que la mayoría de nosotros estamos haciendo, pero no necesariamente lo estamos haciendo de una manera eficiente o de una manera eficaz. Para comenzar, me gustaría decirles que todo esto tiene dimensiones diferentes. No a todos nos está costando el mismo trabajo. Hay gente a la cual está costando más trabajo y hay gente que le está costando menos trabajo. Y nosotros, como dueños o como directores de empresa o como gerentes de las empresas, tenemos que hacer conciencia de esto y es muy importante. Y esto tiene que ver con algunos factores y voy a poner aquí principalmente 5 factores importantes. Y mucho tiene que ver, por favor, parece un tema ya muy trillado, pero es cierto, el tema de las generaciones. No es lo mismo gente que es un millennial, que vivió y que nació con el uso de la computadora, con el uso de las apps, con el uso del teléfono inteligente, a cualquier otra persona que somos un poco más viejos o más viejos, aunque no lo queramos aceptar, donde no necesariamente es tan fácil adaptarnos a la tecnología y nos cuesta más trabajo adaptarnos a estos cambios tecnológicos, ¿verdad? La generación X o los baby boomers o lo que quieran nombrar, no necesariamente, y hay que entender que dependiendo de la generación y la edad de nuestras personas, de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, pueden tener situaciones diferentes de aceptación. Entonces, hay que ser conscientes de que eso puede llegar a costar más trabajo a algunos que a otros. También tiene que ver con los hábitos de las personas. Tiene que ver desde una persona si es organizada, si tiene buenos hábitos, si le cuesta trabajo hacer. Yo les comentaba a algunos de mis compañeros que cuando yo empecé a estudiar la maestría, mis últimas 3 materias las llevé en línea y me costaron mucho trabajo. Porque yo estaba acostumbrado a ir a clases y que el maestro me expusiera y yo levantar la mano y preguntar y de repente hacerlo de una manera virtual, pues fue un cambio para mí, sobre todo que yo no estaba acostumbrado a vivirlo de esta manera. Y les tengo que ser sincero, la primera vez que puse una materia en línea la tuve que dar de baja porque no me pude adaptar y tuve que hacer un esfuerzo mucho más grande para poderme adaptar a esto y generar hábitos diferentes. Aunque no fuera clases, yo tenía que ponerme un horario, yo tenía que ponerme un compromiso de escuchar las pláticas, de entregar las tareas, de hacer los exámenes, porque ya es una responsabilidad interior. Ya no depende de la escuela, ya no depende del maestro, sino depende de que uno lo quiera llegar a hacer. Y hay que entender que hay gente que le cuesta mucho trabajo o hay gente que no se puede adaptar a estas formas de trabajo. También tiene que ver la geografía. Me van a decir, ay Raúl, ¿cómo la geografía? La geografía tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Estos modelos de negocio en Estados Unidos es algo que ya tiene más de 10 años dándose y nosotros en México lo estamos adaptando de una manera muy puntual y muy rápida. Pero aún así, no es lo mismo la gente que vive en las grandes ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, que en ciudades que no tienen esas culturas, sobre todo de competitividad o de ser, de culturas un poquito más de primer mundo. Todavía ciudades pequeñas puede ser que culturalmente les cueste más trabajo. No es tan fácil vivirlo, no es tan fácil hablar un Zacatecas, un Aguascalientes, o hablar un Guanajuato, o hablar un Celaya, o hablar un San Luis Potosí. A lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo que una gente de la Ciudad de México, una gente de Guadalajara o de Monterrey. También esos factores son importantes y hay que considerarlos. Otra, la cultura de la organización. No todo tiene que ver con el trabajador. También hay culturas en la organización que no están diseñadas para trabajar remotamente. Y tenemos que entender nosotros que tenemos que adaptar nuestra cultura a poderlo hacer que sea de esa manera. Hay algunas culturas que somos como gendarmes, ¿verdad? Yo quiero tener un reloj checador y no solamente de huella, de mano y hasta de iris para saber a qué horas entraron y que me cumplan sus 8 horas y parece ser que estamos como generales atrás de ellos. Cuando del home office pues viene a romper un poquito de eso, ¿no? Y viene a tener un poco más de libertades, trabajar más en base a responsabilidades. Entonces la concepción de la cultura o de la organización tiene que ser un poco diferente. Entonces también la cultura o la organización tiene que adaptarse a esa parte, ¿no? Y desde luego también el último factor que es importante es la parte de la personalidad. Desde luego, cada individuo puede reaccionar de manera diferente a este tipo de cosas. Entonces, el home office
no puedo decir que esta es la estructura para toda la compañía y hay que ser conscientes que a cada persona le puede costar menos o más trabajo dependiendo de algunos de estos 5 factores que podamos entender. Y si nosotros como empresarios y como líderes entendemos que esto le puede costar más o menos trabajo a las personas, creo que nos vamos a poder adaptar más rápido al cambio. Pero bueno, hablando del home office, déjenme les digo que la mayoría de la gente lo estamos haciendo ya y lo estamos haciendo de manera empírica. Y no significa que lo estemos haciendo mal de manera empírica, pero creo que no necesariamente lo estamos haciendo de manera eficiente. ¿Por qué? Porque hay que pensar más allá solamente de cómo yo entiendo que se tiene que hacer un home office y hay que hacerlo un poquito de una manera más institucional, para que todos tratemos de vivirlo de la misma manera en la organización. Y para hacerlo de esta manera, tenemos que hacerlo que sea de una forma más estructurada. No solamente que cada quien sea como lo entiende, sino como la organización quiere que se entienda. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy un gerente o si yo soy un director de una empresa y tengo 5 gerentes, yo no quiero que tengan 5 modelos de trabajo de home office diferentes en cada uno de ellos. Yo quiero que todos se alineen y trabajemos de la misma forma, que sean los mismos entregables, que sean la misma forma de medir, que sea la misma forma de comunicarnos. Esta parte es importante para no dejar de generar esa cultura aunque estemos en el home office. Muy importante hacerla de manera consciente. El home office sabemos que tiene que cambiarse y hacerlo de una manera diferente, pero tenemos que hacerlo consciente para nuestros gerentes, para nuestro equipo directivo, pero también para nuestros trabajadores. Otra parte que tiene que ser muy medible. Yo siempre, y los que me conocen, yo soy de la máxima de la máxima de ingeniería industrial, que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, tenemos que tener claros que ahora las formas de medición tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y desde luego, por último, no tenemos que dejar de ver que estamos trabajando con personas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que siguen teniendo corazón, que siguen siendo personas, que tenemos que tener un compromiso para mantenerlas motivadas, que se sientan parte de. Cada uno de estos puntos los voy a tratar de una u otra manera en las próximas filminas, en los próximos slides. Pero esto es muy importante, entonces no solamente es hacerlo de manera empírica, sino de hacerlo de una manera más institucional en la organización. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que yo recomiendo es que tengamos un roadmap de la empresa, saber hacia dónde se dirige la empresa y cuáles son los pasos que está siguiendo la empresa. Y yo sé que me van a decir, Raúl, ahorita, ¿quién tiene un roadmap definido en la empresa ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Ante esta pandemia. Pues a lo mejor no es la oportunidad de sumar al equipo y juntos empezar a definir ese roadmap, pero saber que una de las principales responsabilidades que debemos de tener nosotros como directores de empresa es que toda la compañía conozca bien claro cuál es el objetivo y hacia dónde se dirige la empresa en corto y en mediano plazo, por lo menos, y si no lo tenemos definido porque están cambiando las circunstancias, formarlos como parte del equipo en definir este roadmap, definir esta ruta de hacia dónde se dirige la empresa. Entonces, esto es muy importante, esto nos puede ayudar a generar tranquilidad en la gente y dejar de generar muchos conflictos dentro de la organización. Entonces, les recomiendo que yo, el director general o yo, director de un departamento, tengo que saber hacia dónde nos dirigimos y si no sabemos, tener el compromiso de definirlo hacia dónde vamos o juntos encontrar ese camino. Esa es una cosa muy importante. Eso puede dejar de generar muchas nubes o mucho ruido en el sistema. Pero bueno, para mí hay 3 grandes retos en el home office. El primer reto tiene que ver con la relación empresa-trabajador. El segundo reto tiene que ver con la vida del trabajador, muy importante. Y el tercer reto es los retos de liderazgo. Y realmente estos son los 3 grandes retos que tenemos ahora en el home office, nosotros en la empresa. Muy importante. Vamos a comenzar con el primer reto, que es el reto de la relación de empresa-trabajador. Vaya, esto es todo un tema. Estaba hablando de institucionalizar y esta es una parte de cómo podemos llegar a institucionalizar la relación entre la empresa y el trabajador.
Hay 5 puntos que para mí son importantes, que debemos de tomar en cuenta. Estos 5 puntos son las herramientas de colaboración muy importantes, tampoco son nuevas, algunas ya existen y sobre todo las empresas transnacionales tienen mucho tiempo usando este tipo de herramientas de colaboración. Pero no nada más es usar la herramienta, vamos a ahondar un poquito más allá. ¿Qué son y cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? Y voy a poner hasta algunos ejemplos. Otra parte muy importante es la estructura con base a responsabilidades. La mayoría de las empresas tienen una estructura con base a las personas y con base a departamentos. Y ahora es muy importante que entendamos que esta estructura tiene que ser adaptada en base a responsabilidades. Tenemos que adaptar nuestras formas de trabajo y de comunicarse en base a nuevas políticas y procedimientos de la organización, acordes al home office, ajustar los objetivos y KPIs, y desde luego tiene que ir muy de la mano con planes de incentivos en la organización. Y esto tiene que quedar claro y tienen que estar adaptados. Me van a decir, Raúl, ya tengo planes de incentivos. Bueno, ahora cómo adaptamos y hacemos que estos planes de incentivos se hagan efectivamente o eficazmente a través del home office y cómo los vamos a adaptar para que se hagan de esta manera. Bueno, voy a hablar primero de las herramientas de colaboración. Hay muchas herramientas de colaboración. Aquí estoy poniendo 4 ejemplos. No significa que sean las únicas. Estas son 4 ejemplos de estas plataformas colaborativas. Estas plataformas colaborativas, estas 4 que estoy poniendo en ejemplo, todas cobran, pero hay también en el formato open que no cobran. Desde luego, estas que cobran tienen muchas más adaptaciones y puedo configurarlas de acuerdo a la forma de operar de las empresas. Y las open sí puedo, pero cuesta un poco más de trabajo y no hay tanto soporte para poderlo hacer. Como ustedes se sientan cómodos. Hay unas que están de moda, ahorita está muy de moda la de Monday, Trello también funciona bastante bien, Pubify y Sesam, los dos tienen mucho tiempo usándose en Estados Unidos, unas son un poquito más tecnológicas, o hay un poquito, te permiten hacer un poquito más de desarrollo y de ajuste, otras te ayudan a generar más tableros de control y cosas por el estilo. La verdad es que todas cumplen una función en general. ¿Y cuáles son estas funciones? Y yo me preguntaría, ¿para qué sirven las plataformas colaborativas? Una de las principales cosas, como lo comentaba con anterioridad, es para que no cada organización trate de implementar su home office como quiera hacerlo, sino es una plataforma donde todos podamos compartir los proyectos, los avances de los proyectos, las actividades y los objetivos. Y de acuerdo a un nivel de responsabilidad, yo pueda poder ver en la organización quién cumple y quién no cumple y quién está cumpliendo diferentes etapas de estos procedimientos. Y es una sola forma de trabajo para toda la organización. La verdad, estas plataformas funcionan muy bien, sobre todo cuando son empresas internacionales que tienen mucho tiempo haciéndolos y que toda la organización, aunque sean internacionales, quieren que se maneje con la misma estructura, con la misma base de datos o con la misma lógica. ¿Para qué me sirven? Para calendarizar actividades, para asignar responsabilidades, para tener un resumen diario de actividades por persona, ya sea hechas o por hacer en el día, para un registro y seguimiento a objetivos, para un registro de KPIs para su medición puntual y con cierta frecuencia lo podemos hacer, para una supervisión efectiva en base a registros de información, seguimiento a proyectos y dar seguimiento a los flujos de trabajo. Pero yo insisto, lo más importante es que todos vamos a poder compartir a través de esta plataforma y los jefes van a poder ver en cada una de sus áreas cómo están trabajando y cómo son los avances. Y todos bajo una misma estructura, que esa es la parte que yo creo que más valor tiene en todo esto, ¿no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, estas son algunas de las plataformas o de las pantallas que tiene. Agarré a Trello. Es una de las más amigables, es una de las que tienen mayor sensibilidad en el usuario, se le llama intuición, donde son muy intuitivas, no necesitas capacitar mucho a tu personal y a través de este tipo de pantallas te permite ver cómo están calendarizadas las actividades y te permite tener tu calendario propio o de tu departamento, en cuáles son las actividades que tienes que hacer en cada uno de los días de la semana, te permite dar seguimiento a los proyectos, qué actividades ya están hechas, se están haciendo o necesitan hacerse en un futuro y cómo puedes mover cada una de ellas. Es muy fácil.
en cada una de ellas en base a proyectos o en base a responsables de cada una de las partes del proyecto, y también te permite la automatización del flujo de trabajo. Si es un flujo de trabajo, por ejemplo, la cobranza te permite ver a quién ya le hablaste, cuántos te faltan por hacer, qué compromiso tuviste, y te permite en cada uno de los procesos de administración o de operaciones ver en qué etapa estás y qué compromisos hay y quién le está dando seguimiento a cada uno de ellos. Entonces, estas plataformas realmente sirven mucho para poder, ¿cómo decirlo? Pues institucionalizar o formalizar y que todos tengamos la misma forma de operar y de ver y de medir en toda la organización. Pero bueno, estas son las herramientas. Yo recomiendo que si no la tenemos, debemos de tener alguna de estas herramientas. Estructura en base a responsabilidades. Voy a hablar un poquito de esto. Casi todos tenemos una organización y tenemos perfiles de puestos, muy importante. Oye, Raúl, entonces tengo que volver a redefinir mi estructura. No, no necesariamente tengo que volverla a redefinir, pero sí tengo que adaptar ahora, de acuerdo a estas nuevas plataformas y esta nueva forma de trabajar, las responsabilidades y darle una nueva lectura y darle una revisada para saber si realmente esta parte están siendo acordes a la nueva forma de trabajo. Bien importante, no tiene que ser una estructura basada en personas, tiene que ser una estructura basada en puestos y basada en responsabilidades. Entonces, no quiero redescubrir el hilo negro. Si ya lo tengo, hay que darle una revisada para ver si cumple las nuevas necesidades que tenemos. Y si no, pues darle un acomodo, darle, como dicen en mi rancho, una chaineada, darle una nueva adaptación a esta nueva estructura de trabajo. Pero es muy importante, la gente tiene que quedar claro, y es parte del mapa que yo decía, si la gente no tiene claro qué esperamos de ellos, lo más importante es que sepan qué esperamos de ellos. Si no saben, la verdad es que es muy probable que se pierdan o que no vayan a obtener resultados, porque no saben qué esperamos de ellos. Entonces es importante que podamos nosotros definirlo o redefinirlo, ¿verdad? Otra cosa importante, políticas y procedimientos acordes al home office. Oye, Raúl, yo ya tengo los procedimientos, ya los establecimos. Es más, estoy certificado en ISO 9000. ¿Tengo que volver a diseñarlos? No, no necesariamente los tengo que volver a diseñar. Yo puedo usar los que ya tengo, pero tengo que ser consciente que mis formas de comunicar, las formas de tomar las decisiones, la forma de crear los candados en los procedimientos, la forma de comunicarme y de generar los tableros de control o los entregables pueden llegar a sufrir adaptaciones con esta nueva forma de trabajo. Y es importante que todos sepamos que necesitamos generar estas adaptaciones a las políticas y procedimientos que ya tenemos. Oye, entonces los que ya tenemos no necesariamente pueden funcionar. Pues algunos puede ser que sí, algunos puede ser que tengan que ser adaptados dependiendo del nivel de home office que tengamos o de integración del home office que tengamos en cada una de las actividades de la compañía. Algunos con más impacto y otros con menos impacto. Pero ser conscientes de que estas reglas de operación, estas políticas y estos procedimientos tienen que ser adaptados. Insisto, quién toma las decisiones, qué tipo de información se necesita, los tipos de candados que se necesitan poner, es muy importante saber que pueden llegar a sufrir una adaptación. Otro punto importante es ajustar los objetivos. Una plática que tengo con un compadre que estimo mucho, hablábamos sobre este tema. Y precisamente hablábamos del home office y estábamos diciendo que no solamente los KPIs que en una compañía que regularmente no está haciendo home office pueden llegar a ser los mismos. Tienen que sufrir una adaptación porque hay nuevas responsabilidades, hay nuevos procedimientos y por lo tanto tiene que haber una adaptación a estos KPIs, en algunos sentidos un poco más flexibles y en otros sentidos con otro sentido de responsabilidad diferente. Y es importante que nosotros entendamos entonces que nuestros KPIs necesariamente tienen que sufrir una adaptación o un ajuste en base a esto. Voy a hablar de algunos ejemplos un poquito más adelante. Pero bueno, algo que hemos desarrollado con una empresa que es muy importante para el Cubo por todos los logros que hemos tenido, hemos precisamente estructurado de una manera diferente y le hemos creado unas dimensiones. Pero antes de hablar de las dimensiones, quiero decirles precisamente que estos objetivos tienen que estar divididos o no divididos. Hay que tomar en cuenta que tenemos que crear KPIs para cada uno de los puestos. Tiene que tomar en cuenta cargas de trabajo y cargas de responsabilidad
me tienen que ayudar a generar una medición 360, una frecuencia regularmente más corta que antes. Antes si se hacía una evaluación 360 cada 3 meses, a lo mejor ahora hay que hacerlo cada mes, y tenemos que hacer seguimientos semanales a los objetivos o a los KPIs, y tiene que ser de una manera escalonada. Escalonada me refiero a que tiene que ser de una manera de forma piramidal. Tiene que ir alineados a lo largo de toda la organización estos objetivos. No pueden ser que cada departamento vaya por su lado. Al hablar de estas dimensiones, nosotros hemos dividido en 3 estas dimensiones. La primera es una que le llamamos la parte de la medición, que tiene que ver específicamente con objetivos numéricos. Porcentaje de calidad, productividad, rendimiento, eficiencia, el ticket por hora, artículos por ticket, no sé, rentabilidad por unidad de negocio, retorno a la inversión. Regularmente, dependiendo del área en la cual, son objetivos numéricos que necesito ponerlos y necesito que sean muy medibles. Son la parte muy objetiva de la compañía, muy objetiva de los KPIs, donde no puede haber, es que yo lo entendí, no, es que el número así dice y ya nos pusimos de acuerdo cómo lo vamos a medir y ya te estoy diciendo que lo cumpliste al 80, al 70, al 90%. Esa parte es muy importante. Pero bueno, esa es la primera dimensión. Hay otra dimensión que le pusimos el tema de cumplimiento. Y cumplimiento nos referimos a que tenemos que cumplir con ciertos procedimientos, con ciertos estándares o con ciertas políticas. Dependiendo del tipo de industria que yo tenga, pueden llegar a ser diferentes. Por ejemplo, las industrias automotrices le llaman el dealer estándar. Hay otras que le llaman excelencia operativa, o hay otras que le llaman la carpeta de procedimientos. No importa cómo le llamen, pero es como cada persona va a cumplir o hacer cumplir estos procedimientos o estos estándares o estas políticas de operación. Y eso lo tenemos que medir y saber cómo la organización se está ayudando y apoyando de acuerdo a lo que nosotros definimos con anterioridad. Y la tercera dimensión que yo creo que es muy importante es la del factor humano, y nosotros le hemos llamado el soft, la parte suave de la organización, la parte humana, la parte de capacitación, desarrollo, motivación, cultura organizacional. Entonces, si nosotros queremos empezar a establecer estos objetivos, establecer estos KPIs, yo recomiendo que sean a través de estas 3 dimensiones. Y eso genera una integración muy padre en toda la organización. Y más en estos tiempos, hemos nosotros encontrado esta forma de la integración a través del home office. Es ahora, si antes era importante, ahora es mucho más importante lograr tener estas 3 dimensiones. Voy a poner un ejemplo. Esta es una organización con la cual estamos trabajando. No le hagan caso, simplemente es para ejemplificar, donde se ve de manera piramidal cómo está la organización, dirección general, hasta las partes más abajo, donde tenemos los niveles y donde tenemos los puestos que incluyen cada una de ellas, y donde nosotros estamos hablando, por ejemplo, un departamento de contabilidad, vienen sus 3 mediciones, la medición, el cumplimiento y el soft, y su gente que está abajo, que depende de contabilidad, que son los auxiliares contables, vemos cómo también están alineados de acuerdo a los del jefe, también están alineados y ellos también tienen sus variables de medición en estas 3 dimensiones. Pero bueno, es nada más para ejemplificar, y yo creo que es muy importante que todo esto esté perfectamente alineado, tanto vertical como horizontal, para poder después hacer una evaluación 360. Planes de incentivos, muy importante. Si ya definimos precisamente en la primera parte que tenemos una plataforma, que tenemos una estructura en base a responsabilidades adaptada al home office, que tenemos la adaptación de las formas de procedimientos y de políticas y de comunicación que tenemos, y ya tenemos una forma de medir, definitivamente si la unamos nosotros a esto que yo le llamo planes de incentivos, precisamente me ayudará a tener nosotros esa parte motivacional. Y nosotros en algunas empresas lo hemos dividido prácticamente en 2 partes. Pueden ser incentivos económicos, incentivos como comisiones de venta o incentivos como bonos trimestrales, pero también hay una cosa que nos ha funcionado muy bien que se llaman pagos morales. Y no tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con el sentido humano de las personas.
como regalando tickets, regalando cenas, regalando poder asistir al estadio. Me gusta, aquí pongo el América, Dios me libre, yo no le voy al América, pero bueno, si hay alguien que le vaya al América y es motivador para él ir a ver el partido del América, pues puedo rifar o hacer un bono a través de ir a ver al Club América, o cualquier otra cosa, útiles escolares, o cualquier otro tipo de cosas, o electrodomésticos. Y lo importante de esto es que pueden existir cualquier nivel, tanto personales como trabajo en equipo, pero si tenemos todo lo demás y no le damos un sentido de incentivos, no nada más económicos, sino morales, pues entonces nos estamos perdiendo una gran oportunidad de lograr esta integración que necesitamos tener con nuestros trabajadores en base a lo que estamos definiendo. Entonces, estos son los 5 puntos que acabamos de decir, que es precisamente la parte de la relación entre trabajador y empresa. Y eso es la responsabilidad de la empresa, poder relacionarse correctamente con nuestros trabajadores, ahora con nuestra nueva forma de trabajar. Pero bueno, sigamos. Antes de seguir, me gustaría decirles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Ahí pueden hacer las preguntas y al final podré contestarles a ustedes una sesión de preguntas y respuestas. Con todo gusto, estaré a su disposición. Bueno, vamos con el segundo reto. Ya vimos el primer reto, que es la relación empresa-trabajador. El segundo reto es la vida del trabajador. Y wow, hoy por hoy, este es un verdadero reto. Porque si es difícil el home office, en época de coronavirus, en época de cuarentena, es un grado más difícil. ¿Por qué? Porque regularmente si yo hago un home office, pero mis hijos van a la escuela, pues yo voy y los llevo a la escuela y después vengo a la casa y con más tranquilidad puedo dedicarme a hacer home office. Pero ahorita en la casa estamos toda la familia metidos. Está la esposa, están los hijos, está todo el mundo ahí metidos. Entonces el grado de complejidad es mucho más importante. Y esto provoca a veces frustración, enojos o tensiones adicionales que regularmente en un home office no se tienen y hoy sí los vamos a tener. Entonces hay que entender que aparte de la complicación del home office, aparte lo que vamos a tener es una complejidad mayor por la circunstancia que estamos viviendo con la cuarentena. Y eso lo tenemos que entender. Yo les doy aquí algunos tips de cómo manejar las dos partes de la vida y cómo poder empezar a funcionar de alguna manera más en lo profesional y en lo personal. Pero bueno, vamos a comenzar primero por la parte profesional de mi vida, haciendo home office. Y yo les diría que tenemos que desarrollar algunas habilidades que antes no eran tan importantes o no tenía que desarrollarlas y ahora sí las tengo que empezar a desarrollar. Estas habilidades, la primera, y ya lo comentaba, es la disciplina. Yo les recomiendo que no porque no esté yendo a la oficina o esté haciendo home office, pues no me baño, no me rasuro, ando en chanclas, ando todo guandajo. Yo les recomiendo que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestro profesionalismo, porque yo me debería de preparar como si fuera a la oficina. No me importa que no esté en la oficina, yo tengo que estar presente y tengo que darle una importancia. Tengo que establecer horarios. Por ejemplo, yo en lo personal todos los días me levanto a las 6 de la mañana y comienzo a trabajar a las 8 y tengo mis horarios, trato de respetar mis horarios como si estuviera en la oficina. Insisto, la complejidad es diferente ahorita que tenemos la cuarentena, pero hay que tratar de establecerlos y hacer que se cumplan esos horarios. Creo que eso ayuda mucho a darle un orden a esta vida profesional y personal. Hay que poner las agendas, hay que poner actividades, hay que planear el día, cuántas juntas tengo, qué actividades tengo que hacer, poner mis objetivos y empezar a trabajar igual que si estuviera en la oficina, nada más que físicamente voy a estar en el hogar, ¿no? Ser consciente y respetar mis responsabilidades, respetar mis juntas, respetar a mis compañeros y respetar no solamente mis responsabilidades, sino las responsabilidades de todos los demás que están interactuando conmigo en la organización. Bien importante. Esto, como les decía, tiene mucho que ver como cuando yo empecé a estudiar la maestría en línea. Las últimas 3 materias de mi maestría en línea, donde tuve que desarrollar esta habilidad, la disciplina. Ya no tengo al papá que va a estar conmigo dándome lata y jefe 8 horas al día. Ahora es mucho de que yo genere ese compromiso, no nada más con la compañía, sino conmigo mismo. Tengo que entender que ahora,
Cuando estoy en el home office, tengo que tener la habilidad de llevar más tareas, a lo mejor al mismo tiempo, y tengo que obligadamente ser más flexible. ¿Por qué? Porque ahora antes podía delegar o antes podía decir o antes decía ayúdame o a ti te corresponde esto y ahora no tengo esa facilidad y yo tendré que entrarle a algunas otras tareas que no necesariamente hacía con anterioridad y ahora con esta nueva reestructuración voy a tener que empezarlas a hacer. Esa parte es importante. Entonces, se me va a quitar un poquito lo cuadrado en cuanto a las responsabilidades y tendré que ser un poco más flexible y ayudar más a la organización, generando valor dentro de la organización. Muy importante. Si yo genero valor dentro de la organización, aún de manera remota, la gente me va a valorar más y yo me voy a sentir más valorado. Entonces, es muy importante esa parte. Una parte fundamental es que tengo que tener un autoaprendizaje. Antes era muy fácil llegar ahí con la contadora, llegar con el fiscal o llegar con el abogado y preguntar. Digo, no significa que no pueda preguntar, pero ahora mi desarrollo, tengo que entrar más a la web o tengo que desarrollar las habilidades para comunicarme con mis clientes o cómo busco datos estadísticos o tendré que empezar a buscar nuevas ideas, nuevas formas de trabajo y eso ya no necesariamente lo puedo hacer con mucha gente y tendré que empezarlo a hacer por mi parte. Muy importante, tengo que tener como base fundamental de este desarrollo de habilidades que tengo que tener creación e innovación. Tengo que generar valor. Esa parte es fundamental. Y desde luego, mi comunicación tiene que ser más efectiva. Ya no voy a echar los grandes rollos, o ya no es tan fácil hacer una lluvia de ideas, un brainstorm, como antes se hacía en una sala de juntas. Ahora es un poco difícil o la dinámica es un poco diferente hacer esta lluvia de ideas y tenemos que tener unas ideas mejor estructuradas, respetando las juntas de trabajo y sobre todo respetando los tiempos y los comentarios de los colegas. Y tratar de definir ideas más claras y más precisas. Tenemos que llevar una comunicación más efectiva. Antes, por la forma de trabajo, no era tan fundamental. Ahora, por hacerlo de una manera remota, es fundamental hacerlo de esta manera. Pero bueno, esas son las habilidades que como profesionista yo tengo que tener. Es mi responsabilidad desarrollar estas habilidades. Pero ahora voy a hablar de la manera personal. Por favor, bien importante, poder separar la vida personal de la vida profesional. Yo les comento que yo al principio que empecé a hacer home office hace 2 meses, empecé a enrolarme en un momento que yo trabajaba de las 8 de la mañana a las 10 de la noche y estaba comiendo y seguía trabajando y me levantaba a las 10 de la noche y me iba a dormir y seguía dormido, seguía pensando y llegaba un momento en el cual llega como que te ciclas, como que no te llegas a desconectar del trabajo y tienes que entender que tienes que tener un horario de trabajo y respetar tu horario de trabajo para trabajar, pero también respetar tu horario de trabajo para dejar de trabajar y dedicarle precisamente tiempo a tu familia, tiempo a las cosas que a ti te gustan. Tienes que entender que tengo que tener espacios físicos. Es difícil porque nadie en la casa estamos preparados para llevar un home office o difícilmente íbamos a estar preparados tenemos una oficina en casa. Entonces muchos de nosotros estamos utilizando el comedor o estamos utilizando la sala. Y si nosotros estamos utilizando la cocina y estamos llevando ahí el home office, tenemos, por favor, en ciertas horas del día, cuando se acabe mi jornada de trabajo, recoger mi oficina y saber que esa parte de mi casa se levantó y se fue y ahorita estamos en otro espacio, aunque físicamente sea el mismo, pero es otro espacio en el cual que es para convivir con la familia. Y saber recoger la oficina y llevarla a otro lado y saber entender que ahorita, aunque es el mismo espacio, es un espacio de convivencia con otro uso diferente. Muy importante esa parte. Otra parte, respetar los horarios de mi vida familiar. Y yo tengo que ir todos los días a pasear a mis perros, voy a ir todos los días a pasear a mis perros. Yo tengo que jugar con mis hijos en la tarde, en la noche, o ponerme a hacer la tarea con ellos, porque así lo hacía antes, así lo tengo que seguir haciendo ahora. Respetar esos espacios también es muy importante, porque eso también nos puede ayudar a tener una salud mental y darle un balance que debemos de tener entre la vida personal y la vida profesional. Pero salud mental no solamente es saber cortar la vida profesional, también es empezar a ser feliz. Oye, ¿qué me gusta hacer?
Me gusta leer un libro, me gusta ir a hacer ejercicio, me gusta escuchar música, me gusta ver un programa de televisión y eso me desconecta y también me da una tranquilidad, me da una paz mental y tengo que encontrar esos tiempos para mí. También esa parte es muy importante. La parte física no la puedo dejar fuera. Por favor, es ejercitarte bien, alimentarte bien, dormir bien. Y por favor, de preferencia, no pongan la oficina cerca de la alacena. Y no se la pasen todo el día yendo a la alacena, como está a 2 pasos, comiendo los cacahuates, las frituras o lo que ustedes quieran. Traten de ser disciplinados también en esa parte. Traten de ejercitarse, alimentarse bien y dormir bien para estar físicamente apto para trabajar. Y por último, y no por eso menos importante, es el manejo adecuado de las emociones. Ahorita, por todo esto que estoy platicando, se generan un cúmulo de emociones que nosotros vivimos entre frustraciones, depresiones, enojos, y es importante cómo ahora que estoy teniendo, sobre todo últimamente, en esta última semana o en estas últimas 2 semanas, somos un polvorín en algunas de las juntas. Ya decimos cualquier cosa y estamos a punto de explotar todos. ¿Por qué? Porque traemos muchas emociones entre familiares y frustraciones porque no podemos salir y situaciones en las cuales nos están llevando a vivir una situación completamente diferente. Y tenemos que empezar a tranquilizarnos, a tener esa salud mental, a tener esa salud física y empezar a controlar mejor nuestras emociones. Muy importante, por favor, si necesitan ayuda, se vale pedir ayuda. No pasa absolutamente nada. Pero es una parte fundamental. Y sobre todo lo que dice ahí, tenemos que aprender a ser feliz. Yo les decía que esto se me figura mucho a la película de La vida es bella. La vida es bella y es mucho de actitud. Esta persona, este señor, un italiano, que tiene un hijo, que se va a un campo de concentración, no significa que ahorita estamos en un campo de concentración, pero sí estamos en casa de alguna forma, no significa que la casa es un campo de concentración, pero lo que trato de decir es la actitud. Él, aún con el encierro que estamos viviendo nosotros, tenemos que aprender a ser felices, y felices de la mejor manera, y compartir esa felicidad con nuestra familia, porque si no lo hacemos así, no vamos a estar bien profesionalmente ni personalmente. Y esa parte es muy importante. Y le tenemos que quedar tiempo y tenemos que hacer hasta un plan de trabajo para ello. Pero bueno, ese es en cuanto a la vida del trabajador, que era el segundo reto, muy importante. Y el último reto son el reto de liderazgo. ¡Wow! Si de por sí ser líder es todo un reto, ser un líder a distancia es todavía un reto mayor. Hay factores que me gustaría que consideráramos aquí. Estamos poniendo 7 factores importantes de liderazgo y que se vuelven fundamentales en la era digital para poder seguir teniendo ese liderazgo. Importante, y lo decía sobre todo en el primer webinar, ahorita a lo que estamos viendo en el COVID, es momento de que saquemos nuestra mejor parte del liderazgo. Es momento que nosotros podamos llevar ese liderazgo más allá. Es el liderazgo que trasciende a las organizaciones y trasciende a las empresas. Pero eso depende de nosotros, las personas que estamos dirigiendo a las empresas. ¿De qué voy a hablar? De temas que ya he precisamente platicado con ustedes o hemos dicho de alguna manera. La comunicación efectiva, ya lo mencioné. Mantener motivado el equipo. Es nuestra responsabilidad mantener al equipo motivado, enfocado. Si yo sé hacia dónde va, si les tengo objetivos, si les tengo tareas, y si lo estoy midiendo correctamente y les estoy dando incentivos, es parte de esta motivación que debemos de seguir teniendo. Generar sentido de pertenencia. Muy común, ¿verdad? Cuando las gallinas se dispersan, definitivamente se pierde como el control de las gallinas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es seguir teniendo un sentido de pertenencia, seguir teniendo el orgullo de ser una empresa, de decir yo formo parte de esta empresa y me siento orgulloso de seguir formando parte de esa empresa. Pero esa no nada más se inculca y es nuestra responsabilidad como líderes hacerlo, ¿no? Plan de desarrollo de carrera, plan de desarrollo y de carrera, muy importante, saber qué esperamos de ellos y más allá, saber qué herramientas les vamos a dar para que se sigan desarrollando profesionalmente. Tener muy clara la delegación de responsabilidades, ya lo mencioné con la estructura organizacional en base a las responsabilidades y
generar compromisos. El compromiso no solamente de cumplimiento de objetivos, el compromiso de, yo le digo, ponerse la playera, ponerse la camiseta o tatuarse la camiseta. El compromiso va más allá que solamente el cumplimiento de objetivos. Es un compromiso donde vamos juntos por el mismo objetivo, luchando codo a codo. Y esa es la responsabilidad de un líder, ¿verdad? Y desde luego promover el trabajo en equipo. No porque estemos dispersos y cada uno en su casa no significa que no podamos trabajar en equipo. Estas son las responsabilidades del líder, que si antes eran de un líder de manera natural en una organización, ahora ante la era digital tenemos que adaptarlo y no perder de vista estos 7 puntos así de importantes. Bueno, y ahora me gustaría hablar de los retos de liderazgo. Híjole, esta parte de los retos de liderazgo me encanta porque cuando estaba leyendo al respecto, se me vinieron muchas ideas en la cabeza que quiero compartir. Todas las organizaciones tienen una estructura formal y una estructura informal. Y me ha tocado conocer organizaciones donde la estructura informal es más importante que la estructura formal. Y yo tengo que ir a negociar con la estructura informal para que me dejen operar. Y la estructura formal no necesariamente tiene ese peso específico. Los gerentes o los organizadores no tienen ese peso y muchas veces los líderes informales llegan a tener un peso importante en la operación de la organización. Pero déjenme les digo una cosa, es una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque precisamente la estructura formal se basa en autoridades y responsabilidades y balancear la autoridad y la responsabilidad en cada uno de los puestos, y la estructura formal se basa precisamente en la afinidad y la lealtad voluntaria con un autor, con un líder. En el momento en el cual existe esa separación y no en ese trato diario con estas estructuras informales, se debilitan estas estructuras informales y es momento de en nuestra organización poder generar esta estructura formal si lo hacemos de una manera institucional, organizada, como lo estoy proponiendo. Entonces es una situación o es una regla de oro que ahorita si la aprovechamos puede estar a nuestro favor para poder generar esa estructura formal y darle el peso específico y debilitar en algunos momentos, si es necesario, esa estructura informal. Bien importante esta parte. Por favor, aprovechemos este momento situacional. ¿Cuáles son los retos que debemos de tener? Algunos de ellos ya los comenté. Estos son de otro autor. Les pido, por favor, que si ya los comenté, vayámonos yendo un poco más a prisa. Proporcionar dirección, claridad y propósito, muy importante, ya lo hablamos con el mapa, con el roadmap que debemos de tener. Si ya existe, hay que darlo a conocer, y si no existe, generarlo. Permitir la participación e inculcar la responsabilidad, muy importante, igual, ese es un reto que tenemos los líderes de las organizaciones. Cultivar la innovación en el equipo, la generación de valor, muy importante, también esa es nuestra responsabilidad, y hay que generar estrategias para que esto se dé. Adaptarse rápidamente a los cambios. Hoy, lo que pensamos que una semana pasada iba a ser una respuesta, probablemente hoy ya cambió y hay que adaptarnos a eso y a la presión de estos cambios. Ese es también un reto bien importante. Saber leer correctamente hacia dónde se están moviendo las oportunidades, hacia dónde se están moviendo los mercados y yo como líder poderlo transmitir con mi equipo y adaptarnos rápidamente a ellos. Involucrar al equipo en las tomas de decisiones. Úchala, esta es una de las cosas más importantes. Que no sea una imposición, sino sea una decisión de todos el camino que le queremos lograr o hacia dónde va la empresa. Esa es una de las partes más, como se logra precisamente esa parte de la integración, esa parte del compromiso con la compañía, ¿no? Identificar las fortalezas de cada colaborador. Hay que identificar a cuál está costando el trabajo más el home office y a quién no. Hay que entender que también hay periodos de cambio y periodos de adaptación y si no, hay que hacer una gestión de nosotros hacia esos cambios y ayudarle a esta gente para que pueda llegar a adaptarse más rápidamente a esto que es el home office. También se vale ayudarlos y si lo hacemos de una manera institucional, nos vamos a estar ayudando todos precisamente. Y elaborar un plan de desarrollo personal, también ya lo comentamos. Entonces, por favor, hay que hacer conciencia que nosotros que somos los líderes de la empresa, los directores de la empresa, somos los encargados de hacer que todo esto funcione de esta manera a través de un liderazgo efectivo. Pero bueno, todas estas son ideas generales, muy importantes.
hay que aterrizarlas. Esto ya lo hemos llegado a aterrizar en algunas compañías. Una vez más, les digo que nosotros nos ponemos a sus órdenes para poder nosotros ayudarles a poder hacer la implementación de todo esto y que el home office pueda llegarse a ser de una manera mejor en las organizaciones. Hemos tenido ya precisamente algunas empresas en las cuales estamos trabajando con estas metodologías y están empezando a ver resultados y cambian de una manera sustancial la forma de trabajo. Más fácil al lograr los objetivos. Bueno, y ya por último, para terminar, les puedo decir que hay puntos que deben ser considerados. Ya lo mencionaba. Hay que entender que como todo cambio necesita un periodo de adaptación, tiene que haber una curva de aprendizaje y hay que saber leer esta curva de aprendizaje y saber que no todas las personas tienen el mismo poder de adaptación que otras. Entonces puede haber varias curvas de adaptación, no solamente una para toda la organización, y hay que saberlo entender y hay que saber ayudarlo. Para esto hay que hacer una gestión del cambio en nuestra organización, muy importante. No esperar que se dé de manera natural o empírica o que baje el Espíritu Santo para que ilumine a todos mis trabajadores. No, hay que hacer un plan de trabajo para implementarlo de una manera correcta y que se lleve a cabo. Y desde luego, hacerlo de una manera profesional, institucional y estructurada. Bueno, estamos llegando al final precisamente de este webinar. Estamos casi a punto de la hora y me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Mensaje final que quiero dejar. Primero, muy importante, sé que lo están haciendo de manera empírica, y de esta manera empírica tenemos que hacerlo de una manera más consciente. Tenemos que tomar en cuenta que hay 5 o 6 factores que son importantes para hacerlo de una manera institucional. Saber que hay herramientas que tenemos que hacerlo, saber que hay diferente gente que le va a costar más trabajo y saber que el papel del líder es fundamental en la implementación de esta nueva forma de trabajo. Y tiene que asumir el líder su responsabilidad. Bueno, y en todo esto, al Cubo pues les puede ayudar. Por favor, contáctenos. Importante, estas son algunas de las partes en las cuales nosotros podemos ayudarles en esta parte de la transformación en la era digital. Estamos a sus órdenes. Ya conocen nuestra página de internet, ya conocen nuestra página de Facebook, Instagram y cómo nos pueden empezar a comunicar a todos nosotros. Nuestro próximo webinar es precisamente las estrategias empresariales para participar en la era digital. Está muy padre. Hemos tenido mucha información al respecto. La verdad, no sé si me va a alcanzar solamente con una hora. Probablemente voy a tener que dividirlo en 2 webinars porque es mucha la información que tenemos, muchos los aspectos, mucha la teoría que tiene que verse al respecto. Probablemente voy a tomar la decisión de dividirlo en 2 webinars. Y por favor, si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, no duden en contactarlos a cualquier parte o cualquier persona del equipo. Está Rafa, está Alex Tavares, Lupita, Gerardo, vaya, todos, no quiero mencionarlos a todos porque no quiero excluir a ninguno, pero bueno, por favor, hay muchas formas de contactarnos, estamos a sus órdenes y ahora sí me gustaría que pasáramos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver. Ahorita hablo de Asana, sí, muy bien. Que Ramón Medrano hizo el favor de contactarnos preguntando de Asana. Asana es una muy buena herramienta también, que lo he visto funcionando por lo menos en un par de empresas. Funciona muy bien. Creo que es un poco técnico y la parte de la intuición del sistema no está tan clara. Hay veces que hay que ayudarle a la gente que lo entienda un poquito, pero es una súper herramienta. Asana funciona, la verdad, bastante bien. Hay que adaptarla a la operación de la empresa. Es una herramienta que yo también recomiendo. Sin embargo, va a haber empresas a las cuales se adapta más y va a haber otras empresas que no se adapta tan bien. Pero bueno, hay que buscar que si la herramienta que tenemos se adapta o no se adapta con la organización que estamos llevando, de acuerdo a las facilidades de cada una de estas plataformas que tiene. Kid Reyes, hola Kid, ¿cómo estás? Me pregunta Raúl, ¿evaluación 360 te refieres a las personas, a los departamentos o a la estructura responsable? Al hablar yo de una evaluación 360, regularmente, típicamente se entiende como una evaluación 360, es cuando a una persona le evalúan las personas que están abajo, le evalúan las personas que están a su lado y le evalúan las personas que están arriba. Entonces le evalúan el desempeño todas las personas que están a su alrededor. Sus pares, las personas que dependen de ella y las personas de las cuales depende esta persona. A eso me refiero con una evaluación 360.
Y la verdad que con esta estructura que estamos proponiendo o este sistema de KPIs, podemos llevar fácilmente esta evaluación de la evaluación 360. La siguiente. Me dice, ¿qué recomendaciones nos darías para realizar nuestra actividad comercial de manera eficiente si nuestros clientes no están laborando en sus oficinas y nuestra manera de contactarlos es por teléfono, línea empresa o por correo? Wow. Yo te diría, por lo que tenemos que desarrollar son algunas formas de comunicarnos con ellos a través de, lo mencionaba en los webinars pasados, sobre todo si estamos hablando si es un B2B, y si es un B2B tenemos que generar esas redes de comunicación para poder entablar. El teléfono sí es bueno, sí es bueno, pero empezar a entablar algo de redes internas de comunicación. Esto ayuda mucho, sobre todo en la forma en cómo podemos interactuar con ellos. Tener este tipo de webinars o tener este tipo de comunicación a través de Zoom, a través de Teams y ese tipo de comunicación, sobre todo aunque estén en sus casas, tener ese tipo de relación lo más cercano a ellos posibles es muy importante. Si estamos hablando de un B2C, aunque estén haciendo un home office, yo lo que te recomiendo es que utilices mucho las redes sociales, que utilices los medios electrónicos. Es muy fácil llegar con tus clientes a través de ellos. Para eso tienes que generar un plan de mercadotecnia, un plan de comunicación y sobre todo generar un customer experience, que todos estos temas los vamos a tratar en el próximo webinar, para poder llegar a generar esa conexión con ellos. Estos temas también se aplican para un B2B. Generar cómo es el customer experience para un B2B, saber cómo son los ligados de comunicación y saber cómo llegas y cómo generas un plan de mercadotecnia para un B2B a través de estas redes de comunicación, también aplica. Entonces, no nada más es ver que me comunique con ellos, sino es echarle un poquito más de plan de inteligencia comercial y de inteligencia de mercados para poder tener esos vínculos y esa forma de comunicarte con ellos un poquito más cercana. Rosa María, hola, buenas tardes, Rosa María, gracias por estar con nosotros. ¿Qué me puedes decir de FredCamp? Ándale, lo que te puedo decir es que no lo conozco. Perdón, no me gustaría decirte que supongo que es una herramienta de colaboración. La verdad, no lo conozco, no me gustaría emitir un juicio de algo que no conozco, pero te prometo ponerme a investigar sobre FredCamp y buscar sobre todo algunos comentarios al respecto. Lamentablemente en esta ocasión no te puedo ayudar. Disculpa. Y bueno, una última que tenemos es acerca de la estructura en base a responsabilidades. ¿Cómo podemos? Esa es Verónica. Hola Verónica, buenas tardes. Dice, ¿cómo podemos hacer el cambio de la estructura tradicional? ¿Qué acciones nos aconsejas tomar? Es toda una metodología que hay que implementar. Es difícil, sobre todo si tenemos una estructura muy patriarcal, donde se basan mucho las decisiones en una o en un grupo de personas. Entonces, lo que yo te diría, comenzaría por estudiar cómo se toman y quiénes toman las decisiones en mi organización. Y en base a eso, saber si es una estructura familiar o no es una estructura familiar. Y una vez que se hace todo eso, yo lo que recomiendo, o nuestra metodología que nosotros llevamos a cabo, es precisamente una cosa que nosotros le llamamos el funciograma. Hacemos un análisis de las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos, no de las personas, y luego generamos una estructura en base a todas esas actividades y responsabilidades de la organización y hacemos un planteamiento nuevo. Insisto, quito los nombres de las personas, quito los puestos de las personas y en base a las necesidades de la organización hacemos esta estructura nueva en base a responsabilidades. Es una metodología que la gente que ya la ha vivido con nosotros te cambia el chip, porque es muy difícil seguir pensando, pero es que mi tío o mi compadre o mi sobrino o mi hijo es el que ocupa ese puesto, pero es que la empresa no necesita al tío, al compadre o al hijo, necesita la responsabilidad que sea cumplida. Y después vemos si esta persona realmente llega a cumplir el perfil o la necesidad que tiene la empresa. Entonces es romper un poquito los paradigmas de las organizaciones y hacerlo en base a las necesidades y las responsabilidades de la organización y no en base a las personas. Y eso es lo que yo te recomiendo que puedas hacer. Lo hemos implementado exitosamente en muchas empresas y si gustas, contáctanos, con todo gusto te podemos ayudar. Bueno, me están diciendo que Nancy preguntó por el chat. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, puede ser el mismo líder.
en las dos estructuras regularmente sí pudiera llegar a ser, pero en la estructura formal y en la estructura informal no siempre es el mismo líder. Es más, si el líder informal forma parte de la estructura formal, no hay estructura informal. Solamente en el caso que existen dos estructuras es que no están compartiendo liderazgos en las diferentes partes en las estructuras. Bien importante, si yo es el mismo líder en la estructura informal que en la estructura formal, pues no existe estructura informal y todo lo pasaría a la estructura formal. Pero bueno, para eso hay que entender muy bien la forma de operar de las organizaciones e insisto, saber entender quién toma las decisiones y cómo son las responsabilidades en cada organización. Y nos vamos a dar cuenta que en algunas partes en las organizaciones, insisto, la estructura formal tiene un peso más importante que la estructura formal. Muchas veces un colaborador toma más decisiones que un jefe. Pero bueno, son algunos ejemplos y no puedo generalizar que en todas las empresas es así. Esos son casos específicos que tenemos que ver en cada una de las empresas. Bueno, si no hay algún otro tema, si no hay algún otro comentario, les sugiero que si quieren compartir, si quieren más personas que se integren con nosotros, adelante, bienvenidos. Pueden compartir los próximos webinars o las ligas de nuestros próximos webinars con todos sus conocidos, se vale. Hoy me preguntaban, oye, ¿lo puedo compartir? Claro, compártalo con quien ustedes quieran. También está, este webinar va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. A partir del lunes de la semana que entra va a estar. Déjenme les digo que estoy muy contento porque hemos tenido más de 100, van como 140 personas que lo están viendo asincrónicamente, aparte de las personas que nos acompañan el día de hoy. Hay personas que lo están viendo en nuestro canal de YouTube y hemos tenido más de 150 personas que los han visto en momentos diferentes. Y eso nos mantiene muy contentos. Eso significa que sí le estamos generando valor. ¿Qué es la idea de nosotros? Generarle valor y crear un poquito de conciencia y saber que se tienen que hacer las cosas de una manera diferente. Si no hay otro comentario, si no hay otra pregunta, no me queda más que agradecer. Gracias por estar con nosotros, gracias por dedicarle una hora del tiempo de su vida y permitirnos a nosotros compartir nuestras ideas y sobre todo saber que cuentan con nosotros en cualquier momento para hacer preguntas, para hacer cuestionamientos, para hacer algunas sugerencias que nos pueden decir, escribir o comentar. Señores, lo que ustedes necesiten, estamos para servirles. Y sin más por el momento, les recomiendo que nos sigan a través de nuestras redes sociales y sobre todo la próxima semana, el jueves a las 5 de la tarde, nos acompañen porque el tema va a estar súper interesante, la transformación de las empresas en la era digital. Buenas tardes y una vez más, gracias por acompañarnos.